yo lucho por mí. Y si el otro no, lo que yo puedo hacer es lo mismo, rezar. Y si no cambia, ya, yo no puedo obligar. Pero hay gente que cree que con ponerse a pelear con la persona, con ponerse a hablar, con ponerse a generar riñas y a hablar mal, va a lograr que la persona cambie. No, eso nunca va a pasar. Y va a creer que está haciendo mucho bien. No, no está haciendo bien. Porque está robando su paz interior, la paz interior. ¿Y uno cómo se da cuenta que uno ha perdido la paz? Cuando uno mezcla los problemas de los demás con la salud de uno. Hay gente que no puede ni comer, que no puede ni dormir, que no descansa, que vive aburrido, que vive cansado, que vive malhumorado, porque la otra persona está obrando mal. No, pues qué gracia. Eso tiene sentido. No tiene sentido. Pues hoy se nos pide, no se pongan, no se metan en los problemas. No, porque ahí cae lo que San Pablo va a decir. Porque somos así, somos esclavos de deseos, de placeres, porque estamos carcomidos así de envidia, porque somos insoportables, porque hay odio. No. Como cristianos estamos llamados a actuar de otra manera. Insisto, si alguien no cambia, pues trátelo como un pagano, déjelo ya. Y usted siga la vida tranquila, siga bien tranquilo. Hace unos días había un alboroto, una peleadera, porque eso sí, en las redes sociales, eso la gente es muy buena para eso. Estaban agarrados por un político. Entonces una gente escribía cosas en contra del político, otras a favor del político, y eso era una peleadera entre todos. Y alguien dijo, ¡qué bobada! ¿Por qué están agarrados por este señor? Si ni siquiera ese señor los conoce a ustedes, y ustedes agarrados por él. ¿Por qué? Y yo caí en la cuenta y decía, pues sí, tiene toda la razón. Una vez se enferma peleando por políticos, y ellos ni saben usted cómo se llama, ni dónde vive, y nunca le va a dar nada. Y nos creemos como tan importantes. Pues no, hay que pensar en cosas más importantes, y cosas que a uno de verdad sí lo tocan. Pero a veces la gente se amarga la vida por eso. Y no tiene sentido, no tiene sentido. Y también dice hoy San Pablo, en el Salmo de hoy, se nos invita también a otro consejo, y es, tengamos y consideremos a Cristo como nuestro único pastor. Dice hoy el Salmo, que Él es el pastor y que con Él nada nos faltará. ¿A quién tenemos que agradar en la vida? A Cristo Jesús. Y para de contar. Cristo Jesús. Que Él esté contento con lo que yo digo, que Él esté contento con lo que yo haga, no más. Que Él esté contento, que le agrade lo que yo haga. ¿Y cómo sé que le agrada? Pues lo que está en la Biblia, lo que diga la Sagrada Escritura, de acuerdo a eso, allí encontramos qué le agrada a Él y qué no le agrada. Vivir lo que está ahí. Tener contento a Dios. Los demás, no. Porque finalmente es Dios la única persona que me va a salvar. Nadie más. Otro punto también importante del Evangelio, otro consejito es la obediencia a Cristo Jesús. Obediencia. Encontramos como había 10 leprosos y entonces se pararon a lo lejos
y a gritos le decían al Señor: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. El Señor les los mandó: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y fueron. Pero aquí hay una cosa muy curiosa, no quiero aquí ahondar mucho para no cansarlos ya, pero sí es bueno que lo meditemos. Porque este evangelio tiene, podríamos llamarlo, su cascarita. Porque ellos le obedecen a nuestro Señor. El que le dijo: vayan y se presentan a los sacerdotes. Eran 10. Solamente había uno que era samaritano. Los demás eran judíos. Y en el camino se curaron. ¿Y qué pasó? Uno se devolvió. Y los demás no se devolvieron. ¿Y el Señor qué dice? ¿No han quedado limpios los 10? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero. Recordemos que los samaritanos, pues no era que fueran muy contentos allá al templo, porque los samaritanos no estaban de acuerdo con el templo de Jerusalén. Por eso para él fue más fácil devolverse. Pues porque él no creía en eso. Para él era más importante devolverse y agradecerle al Señor, que fue el que lo curó, que ir allá a Jerusalén, porque insisto, para él, el samaritano, el lugar sagrado no era Jerusalén. Para el samaritano era Garizim, era una montaña, el monte Garizim. Y los otros 9 que quedaron limpios, tampoco podemos echarles encima la reprimenda, porque ellos estaban obedeciendo al Señor. Él no les dijo: y cuando se curen, regresan. ¿De qué les dijo? Vayan y se presentan allá. ¿Y qué hicieron? Pues eso. Esto daría para una grandísima reflexión, pero hoy no nos da el tiempo para ello. Pero con esto nos damos cuenta de que el Señor a todo el mundo nos descresta con todo lo que Él hace, nos descresta. Él nos deja a veces como sin bases en muchas cosas. Es decir, uno cree que la lógica tiene que ser por aquí, y no, con Dios rompe toda lógica. Dios rompe toda estructura. Dios lo hace porque Él es Dios. ¿Sí? A veces los seres humanos creemos todo tiene que ser así. Es que siempre ha sido así y siempre será así. Y esta es la lógica. No, pero con Dios no. Dios rompe estructuras. Dios es el ser más libre que hemos podido tener. Dios hecho hombre. Es lo más extraordinario que podemos encontrar. Y con Él, entonces estamos llamados ¿a qué? Pues a trabajar mucho el agradecimiento. ¿Sí? Para Dios era más importante que vinieran ante Él a agradecerle que fueran al templo a agradecer. Para el Señor fue más importante eso. Vengan a mí. ¿Por qué? Porque es que Él era el verdadero templo. Porque Él era el sumo y eterno sacerdote. Es Él, no los demás. No son las mediaciones humanas,
sino ir directamente a Él. Y por eso para Él era más importante en ese momento que se regresaran ante Él a decirle gracias, para reconocer lo que hizo el Evangelio, para darle gloria a Dios, porque Él era consciente, es que yo soy Dios. Pero deberían de haber venido, pero pues no. Los otros 9 judíos se limitaron simplemente a cumplir, y ya, a cumplir. Y ese es otro de los graves peligros que tenemos en la iglesia. Hay mucha gente que vive del cumplimiento. Cumplo y miento. En realidad no es que dice sea de verdad. El cumplimiento no funciona. Entonces, voy a misa porque toca. Porque si no cometo pecado mortal y no puedo volver a comulgar. Porque si no voy a misa, entonces me cae un rayo. Pero no es porque tenga un amor por nuestro Señor. No, es porque toca, porque no me quiero condenar. Porque, sí, por cumplir. Y estamos muy llenos de cristianos de cumplir. Pero no porque tenga en su corazón ese gran deseo de encontrarse con nuestro Señor. Y por eso se repite una vez más lo de acá. Entonces el corazón está vacío. Hacemos muchas cosas, pero por dentro podemos estar muy vacíos. Hoy, mirando pues los consejos que nos da el Señor con su palabra, pidamos que nos ayude a ir atinando algunos de ellos y vivirlos bien. Amén. Amén.